Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? Estoy presentando los videos en este formato hasta que me recupere, ¿vale, cariño? No quiero que me mires con la cara de espanto, mi querido Sagitario. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, corazón. Vamos a ver, también todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, hacemos un video de reflexión. No te lo pierdas, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Cierra tus ojitos, mi Sagitario, si puedes, y recárgate de toda la buena vibra del cuenco tibetano. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso lo que yo he visto con el cuenco tibetano, porque estoy con los ojitos cerrados, mi querido Sagitario. Es como que tú estuvieras en la orilla de la playa, es como que te estuvieras adentrando lo que es en la mar, la cual recuerda que el agua, corazón, si es limpia, es salud, mi querido Sagitario. Y es como que al fondo, como si hubiera lo que es una costa lleno de edificios, de botes, cariño. Como que todo estuviera lo que es en armonía, mi querido Sagitario. Siento que muchos de ustedes va a haber como una renovación, como un renacimiento. Siento que muchos de ustedes, cariño, van a salir lo que es de su zona de confort, mi querido Sagitario. Porque es como que estuvieras entrando al mar, a las aguas, para bautizarte, para que salga un nuevo ser, Sagitario. La otra imagen que yo he visto, mi querido Sagitario, como unas garras, sinceramente un poco inclusive tenebroso, era como unas manos, pero como si fuera las manos de una calavera. Pero en esas manos, mi querido Sagitario, está lleno de joyas, a pesar que su cuerpo no soporta tanto peso, porque esa mano solamente es esqueleto, Sagitario. Vale. Dime, mi querido Sagitario, si a muchos de ustedes les está pasando que dinero que llega a tu vida, dinero que se va como agua. Porque recuerda que ese esqueleto no puede sostener esas joyas. Es mucho peso. Es como que ese dinero, esas joyas, es como que te consume, Sagitario. A lo mejor muchos de ustedes quizás tienes una empresa, un proyecto, Sagitario, la cual de repente muchas personas les gustaría estar lo que es en tu pellejo, en tu zapato, por decirlo así, pero no se dan cuenta, cariño, que es como tu dolor de cabeza. Esto suele pasar mucho a los autónomos, si no, mírame a mí, mi querido Sagitario. Como que estás cargando algo que es cierto que te da
un ingreso económico, pero es como que te está consumiendo. Puede ser una responsabilidad, mi querido Sagitario. O que dinero que te llega, dinero que se va como agua. Agua, cariño. Si es tu caso que me dices, Richard, dinero que me llega, dinero que se va como agua. Eso es verdad. Yo te recomiendo que te hagas una pequeña limpieza, cariño, porque no vaya a ser que a lo mejor existan personas que te envidian, que tienen celos por lo que tú estás logrando, por lo que tú eres, y pues simplemente te están, como se dice, echando un mal de ojo. No todo tiene que ser brujería. Por eso que quizás dinero que viene, dinero que se va, o te estás relacionando con personas que a lo mejor también son un poco aprovechados o aprovechadas, o hay una persona, cariño, que quiere exprimirte todo. Y esto pasa mucho a aquellos que a lo mejor están en un proceso de divorcio, que la otra persona pues te quiere exprimir todo, mi querido Sagitario. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Luego voy a canalizar, ¿vale? Con las semillas sagradas. ¿Por qué yo he visto esa calavera, cariño? Pero con joyas. Esa calavera con joyas. Me sale lo que es un Leo. Me sale Cáncer. Me sale Tauro. Un hito más. Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Sagitario. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. La letra L, cariño. La letra V. La letra T y la letra J. Esas iniciales coinciden en cualquier letra de su nombre, apelativo, apodo, apellido, etcétera, etcétera, mi querido Sagitario. Vamos a utilizar lo que es el oráculo de la bruja novata. ¿Qué me quieren decir? El oráculo de la bruja novata, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Me sale naturaleza. Cariño, recuerda que es el oráculo de la bruja novata, Sagitario. Las señales, cariño. A veces estamos tan centrados en vivir a 1000 por hora, Sagitario, que muchas veces olvidamos las señales de la naturaleza. Dime en los comentarios si a lo mejor de repente muchos de ustedes me dicen, Richard, desde que yo he empezado, desde que en mi casa ha aparecido una plaga, muchas hormigas, cucarachas, moscas, cariño, desde que empezó a pasar este acontecimiento, me ha empezado a ir mal las cosas. A lo mejor dinero que viene, dinero que se va como agua. Mi pareja para enojado, para enojada. Discutimos mucho. Mis hijos están por mal camino. O me cuesta dormir, tengo lo que es insomnio. Haz caso de las señales de la naturaleza, Sagitario. Porque no vaya a ser que a lo mejor estás rodeado de mala energía, de mala vibra también. Es como que me dan a entender que una persona X no está conforme o no está de acuerdo contigo. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor tú has discutido con Pepito, con Lupita, y esta persona pues todos los días está diciendo que Sagitario se caiga de la cama, que Sagitario se caiga de la cama, y al final pues te vas a caer de la cama, Sagitario. O de repente, corazón, la pareja el ex de tu pareja pues piensa que tú eres la culpable de que su pareja simplemente cambiara con él o con ella. También puede ser el caso, y pues esta persona te para maldiciendo constantemente. Entonces tú tienes que hacer caso de las señales, o que simplemente, Sagitario, tú me dices, Richard, a veces tengo esa percepción, no siento como que la gente no me va a creer, tengo esa percepción como que me han hecho algo, porque no es normal que mi vida esté pasando por un cambio tan radical. Mi vida no era así, mi vida era, se puede decir, bien, alegre, feliz, conforme, Sagitario. O hay una persona que no está de acuerdo que tú seas feliz, también.
Cariño, es muy importante, por eso yo digo, es muy importante ser discreto con sus cosas, ser reservado con sus cosas, porque no todo el mundo Sagitario les quiere, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir. Perdón, el tarot urbano. Tengo que tomar pastilla para alergia. El tarot urbano, dos cartas, muchas cartas. Voy a hacer caso a la carta que ha caído. Voy a hacer caso. Un momento, cariño. Tengo que agacharme con cuidado. Listo, cayó mi lapicero. Muy bien, vamos a ver qué me dice. Dice, abundancia, la carta del 3 de copas. Entonces, ¿sabe lo que yo pienso, Sagitario? Yo pienso que posiblemente, quiero que te fijes bien en la cara del oráculo. Mira, es que te mira como con celos, con envidia, algo, cariño. Es como que hay algo fantástico que está pasando en tu vida, pero que ellos no están conformes, Sagitario. Ellos no están felices, mi querido Sagitario. Algo fantástico está pasando. Entonces, siento Sagitario, que muchas personas en tu entorno tienen celos de ti. A lo mejor porque eres un buen trabajador, buena trabajadora, porque estás con el hombre que todo el mundo deseaba, con la mujer que todo el mundo deseaba. A lo mejor piensan que tú no te mereces tanta felicidad, o tú de repente, cariño, estás disfrutando de tus vacaciones, pero hay celos. En tu entorno hay celos, hay envidia, y no todo tiene que ser de terceras personas. A lo mejor también es de la familia, de una persona muy cercana, mi querido Sagitario, pero hay celos, me dicen. Vamos a seguir, vamos a ver qué me quieren decir, cariño, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, ¿qué me quieren decir? La carta de la Reina de Copas. Existe una persona que siente algo por ti, pero no te lo quiere decir. No. Hay una persona que todavía siente algo por ti, quizás a lo mejor ustedes están separados, pero esta persona no te lo quiere decir. ¿Por qué? Porque se pone un escudo. Mira, hay una barrera que se pone aquí. Prefiere, como se dice, quedarse con las ganas, pero no te lo quiere decir. Pero tiene sentimientos por ti, mi querido Sagitario. Pero te observa, ¿vale? Te observa y muchas veces inclusive se pone celoso, celosa. Esta persona de repente te espía también por las redes sociales, pero no te lo quiere decir, mi querido Sagitario. A lo mejor esta persona piensa que si te dice sus sentimientos va a ser muy débil, piensa que a lo mejor tú no te lo mereces, pero por dentro te está deseando, te ama, te quiere, pero no te lo va a decir. Al menos por el momento no te lo va a decir. Alguien oculta sus sentimientos. La carta del juicio, cariño. Vamos a continuar con la carta de la Reina de Copas. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes posiblemente han tenido que llegar al punto de una separación por orgullo. Esto ha sido por orgullo. Esto no ha sido quizás porque tú seas mala persona o porque estés haciendo las cosas mal. A lo mejor tuvieron lo que es una discusión tonta, pero esta persona, cariño, es muy orgulloso, muy orgullosa. Puede ser una persona de elemento fuego, especialmente un Leo, pero ha sido por orgullo. Y siento que muchos de ellos, o ellas también, es como que se arrepienten, porque contigo habían encontrado quizás la relación perfecta, pero por X motivo, por ser muy orgullosos, muy orgullosas, pues al final terminan separándose, mi querido Sagitario. Siento un Escorpio. Recuerda que puede ser una persona de elemento fuego, también puede ser otro Sagitario o un Aries. Una cartita más, porque quiero canalizar. Me salieron dos. La carta del 3 de Pentáculos y la carta del 2 de Pentáculos, cariño. Mi querido Sagitario, yo lo que veo, cariño, lo que veo con la carta del tarot de la New, que hay una persona que se lamenta de no tenerte en su vida, de no haberte dado quizás esa oportunidad, o simplemente de no haber sido más flexible.
Alguien se lamenta, Sagitario, y no sé por qué tengo en mi mente, me viene mucho un Escorpio, pero puede ser cualquier otro signo. Es como que ellos ven, observan, o alguien le trae de repente algún tipo de comentario de lo que tú estás haciendo y se arrepienten, pero su orgullo les puede más, mi querido Sagitario. Les puede más. En pocas palabras, cariño, ese hombre o esa mujer todavía se derrite por ustedes, cariño. Vamos a continuar, corazón. Antes de eso voy a hacer respuesta en el tarot egipcio y vamos a canalizar con las semillas sagradas. Déjame recoger las cartas, por favor, para que no exista una confusión. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio y luego vamos a canalizar, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Vamos a ver, 3 grupos, Sagitario. Vamos a ver, cariño. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Capricornio. Perdón. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo. Opción 3, la carta del Papa es un sí, Aries, cariño, ¿vale? Son respuestas generales, puedes preguntar lo que tú quieras. Vamos a canalizar. Vamos a ver, antes de esto, vamos a limpiar con el cuenco, vamos a hacer con las semillas sagradas y con el cuenco, ¿vale? Solo déjate llevar, mi querido Sagitario, toma lo que mejor suene para ti. Empezamos, cariño. Quiero que respires fuerte, recárgate de buena energía y solo déjate llevar, ¿vale? Primero me ha mostrado lo que es una escalera. Hay una escalera que es muy ancha, diría de salón, pero luego aparece un espejo, pero es un espejo la cual tú puedes tomar y es como que estuviera decorado por los bordes con plata, Sagitario. Y en ese espejo se ve la imagen de un personaje, pero como que estuviera muy lejos. Y te da la espalda, es como que estuviera caminando, Sagitario. Me dan a entender como que fuera una persona que está muy lejos de ti. O una persona que ya no está en este plano terrenal también. Tú ve tomando lo que mejor suene. Es como que tú a veces tuvieras como un cuadro en la cual está la fotografía de esta persona y puede ser que ese cuadro inclusive tú lo tienes en tu sala, en tu salón, y cada cierto tiempo lo observas. Recuerda que no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros puede ser un familiar, puede ser una persona especial, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué más me dicen. Hay un felino
tienes una marca en tu cuerpo, como que te hubiera rasguñado un gato. Quizá de repente puede ser que esto te ha pasado, pero algunos no entienden qué es lo que ha pasado. ¿Dónde te has hecho ese golpe o esa marca? Hay una marca que tienes en el cuerpo. No sé si tú sabes, mi querido Sagitario, que cuando un muerto te toca, que esto pasa, te deja las huellas de su dedo en tu cuerpo. Tú de repente lo tocas y no te duele. Son como color morado, como moretones. O si no, mi querido Sagitario, ve a un médico. Si el médico te dice no es nada malo, luego de unas pruebas, y quizás te dice que tú te has golpeado y tú sabes que no es así, quiere decir que te ha tocado un muerto. La otra imagen que estoy viendo, mi querido Sagitario, hay un personaje que se pone una máscara como de hierro, de metal. Estamos hablando de una persona que puede ser de carácter muy fuerte o una persona de elemento tierra también. ¿Por qué no? De ahí salen los metales, ¿no? Esta persona que yo estoy viendo, mi querido Sagitario, agacha la cabeza. Y no porque la máscara lo pese. Es como que esta persona sabe o su subconsciente le lleva como a tener un poco de vergüenza, como que no te puede ver directamente a la cara. Veo la imagen de una niña que está llorando. Hay una niña que llora, justo cerca de esta imagen. Puede ser también lo que es un niño. Es como que si lo tomamos de una forma general, nos están hablando los hijos, o también puede ser tu caso. Siento como que estas criaturas, seas tú, a lo mejor me está haciendo ver tu pasado, o si son tus hijos, como que no están de acuerdo posiblemente con la separación, o no están de acuerdo con la persona que está actualmente, porque llora. Llora, mi querido Sagitario. O simplemente, mi querido Sagitario, te extrañan también. Vamos a ver qué más me dicen. Me muestra mucho los pies, pero hinchados. Están hinchados. Hay un pequeño perro con las orejas bien en punta. Es como que este pequeño perro estuviera triste. Quizás porque no puedes sacarle a pasear o porque tú estás buscando a este perro. Siento que está vivo todavía. Para muchos de ustedes está vivo. Recuerda que es una lectura bonus general. Pero no sé qué te está pasando últimamente con tus piernas, Sagitario. Hay algo que está pasando con tus piernas. Se te hincha mucho. Me muestra una pared lleno de cuadros, decoración. Y es como que en esta pared, inclusive algunos de ustedes
tienen la imagen de Jesús o del Sagrado Corazón. Y otra vez me muestra la imagen de un niño, pero con alas. Puede ser que estamos hablando de un pequeño espíritu también. O que simplemente, cariño, tus hijos te extrañan o tú extrañas a tus hijos. Sagitario. Me está mostrando una mujer con un vestido o falda, ¿no? Pero es como que esta mujer es un poco orgullosa. Aparentemente parece buena persona, pero es como que siempre habla mal de ti. O de repente no está como muy segura de tus actos. Hay una biblioteca en tu casa. Es como que tienes que buscar un libro, una carta o algo en esa biblioteca. Hay un hombre que extiende sus manos, está vestido de negro, piel blanca o un poco bronceado, cabello negro, corto, puede ser castaño o un poquito de canas. Siento como que fuera la presencia de un familiar. Puede ser padres, como también puede ser hermanos o una persona muy cercana. Es como que quiere entregarte algo o darte un mensaje. O tú estás soñando continuamente con esta persona, esté en este plano terrenal o no esté en este plano terrenal. Me dice que tienes que escuchar a la voz de tu corazón, mi querido Sagitario. Eso es lo que he podido canalizar con las semillas sagradas. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti y el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características, Sagitario. La carta del 8 de copas. Contacto cero con una persona que a lo mejor vive en un lugar donde hace mucha calor. Está bronceada, pero tiene el cabello castaño o rojo. No hay comunicación entre ustedes, pero te piensa. Puede ser Escorpio, Piscis, Cáncer o cualquier otro signo. El ermitaño. Hay una persona de elemento tierra o cualquier otro elemento, la cual vive cerca de las montañas o cerca de la costa. Para algunos de ustedes inclusive puede haber una diferencia de hora. A lo mejor vive lo que es en el Mediterráneo también, ¿por qué no? No es tan alta ni tan alto. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o cabello negro, da igual. Siento que hay una diferencia de hora, pero te piensa. La carta del 6 de copas. Existe la añoranza de los padres o de los hijos. Elemento agua, Escorpio, Piscis, Cáncer. A lo mejor estás lidiando con personas que son mayores de 40 años, delgados o delgadas, y veo mascotas también. Cariño. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que a muchos de ustedes hay alguien que te extraña, hay alguien que te piensa, pero por X motivos, en estos momentos, la comunicación es cero, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo.
Te recomiendo que te quedes con lo que es mejor para ti. Hay algo en tu casa y tienes que intentar buscarlo, ¿vale? Hay algo, porque me mostró cuadros, muchos cuadros, la escalera, un espejo. Hay algo en tu casa. Bendiciones, cariño. Bendiciones y cuídate.